amigos? Bienvenidos a un programa más de Los Presidenciables y la Seguridad. Programa enfocado a las entrevistas a los candidatos a la Presidencia de la República 2025 y con preguntas enfocadas netamente a temas de seguridad. Tema que obviamente nos preocupa a todos los ciudadanos por la alta situación de inseguridad en todo sentido que vivimos en todo el país. Así que el día de hoy tenemos el gusto de compartir micrófonos y de realizar la entrevista al doctor Iván Saquicela, que es candidato a la presidencia de la República 2025 por el movimiento Democracia Sí, Listas 20. Mi estimado doctor Iván Saquicela, un gusto compartir micrófono con usted. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Para mí el gusto poder conversar. Creo que es tan importante el compartir las ideas, el debatir en el país sobre los problemas que vive el Ecuador. Así es. Entrando en materia y en cuestión de una evaluación de la situación actual que vive el país, ¿cómo evalúa esta situación de seguridad o de inseguridad en el país y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país en este ámbito? Nosotros, como Lista 20 Democracia Sí, tenemos una propuesta muy clara y concreta, realizable, para que el Ecuador vuelva a tener paz y seguridad. En forma breve, quiero diagnosticar cuál es la realidad y decir cuáles son nuestras propuestas. Primero, no quiero dejar de indicar de que el gobierno de Lazo se convocó una consulta popular y que tocaba algunos temas de la seguridad. Sin embargo, lo que nunca se quiso topar es la estructuración de la función judicial del Ecuador. En el gobierno de Noboa se convocó una consulta popular y, entre otras cosas, quedó establecido lo que tiene que ver con la extradición. Se nos dio la idea como si con la extradición realmente pues iba a mandar ya en barcos a los delincuentes, narcotraficantes y crimen organizado de los Estados Unidos. Es real. Se hizo el Plan Fénix. Nadie sabe el real contenido y tampoco, pues en definitiva, que es lo más importante, existen resultados. La gente está asustada. Yo recuerdo, hablo de los comerciantes de las tiendas de barrio que cierran por la extorsión y matan a la gente. La gente está asustada. El Plan Fénix ha dado resultados. No se han desarticulado las bandas criminales. Y yo me pregunto, ¿dónde está la plata? Como decía algún político antes, ¿dónde está la plata de la cantidad de dinero por el alza del... ¿Qué hacer? Propuestas claras y concretas. Uno, nosotros planteamos un brazo enérgico en contra de la delincuencia. Esto significa fortalecer con ámbito tecnológico, patrulleros, chalecos antibalas, en fin, hay que fortalecer a la Policía Nacional. Mire usted de que obviamente no es suficiente, porque en una parte es disuasiva y sobre todo reactiva. Pero aún así hay que ser enérgicos en esa parte. Pero algo más. Le voy a decir dos vocablos, dos palabras que nunca he escuchado a los últimos gobiernos ni a los actores políticos. Política criminal. Así como hay que tener un brazo enérgico en contra de la delincuencia, hay que tener un corazón grande para política criminal. Esto significa combatir las causas de la criminalidad. La desigualdad, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a la educación, deporte, cultura. Pongamos un ejemplo. Si nosotros intervenimos en un sector donde los jóvenes están siendo presa fácil de la delincuencia y tenemos una policía comunitaria cercana a la gente, si intervenimos con deportes de recreación, si intervenimos haciendo emprendimientos para los jóvenes y que tengan oportunidad de trabajar, entonces vamos superando los problemas de la criminalidad. Paralelamente a ser enérgicos en combatir la criminalidad. El problema de las cárceles se llaman jueces de garantías penitenciarias. ¿Qué significa esto? Significa de que se les dio un privilegio a los delincuentes y a los presos que tienen derechos y no obligaciones y se olvidaron de las víctimas. Recuerde usted que el artículo 35 de la Constitución
considera a los privados de la libertad como grupos de atención prioritaria, junto a los niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas. ¿Qué tiene que ver, señor periodista, lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver? Y las víctimas están olvidadas. Entonces, solo concluyo con esto para que quede conclusa la idea. En las cárceles, a tomar el control de las cárceles, los presos a trabajar para pagar la indemnización a sus víctimas y que trabaje para que paguen su comida. Ya basta de tanto beneficio penitenciario de los delincuentes y las víctimas olvidadas. Nosotros vamos a crear la Defensoría de la Víctima para que la gente tenga derechos y sea reparada en su indemnización. Mi estimado doctor, efectivamente comparto con usted especialmente el tema de la problemática de cárceles y los nuevos términos que usted ha indicado, inclusive el último del tema de las víctimas. Efectivamente, hablando de víctimas, y escuchamos a diario el trabajo policial, militar, donde se capturan delincuentes, pero asimismo a diario vemos que ese delincuente que ha sido capturado ha estado involucrado en delitos recientes de 6 meses atrás, hasta menos tiempo, de 1 año atrás, donde se supone que determinada pena por X delito tiene que ser de varios años. Usted como especialista, como doctor en leyes, ¿qué podemos hacer para poder resolver esta situación donde inclusive ni la propia policía en ocasiones sabe de que a determinada persona privada de libertad no cumplió con la pena establecida y salió? ¿Cuál es el seguimiento que le vamos a hacer al delincuente? Porque sabemos perfectamente la problemática de cárceles y que no tenemos un buen sistema de rehabilitación o no existe. Bueno, no podemos ingresar, puede que a título personal alguien definitivamente decida cambiar, pero ¿qué hacer con la problemática de todos los ciudadanos que nos quejamos casualmente de la función judicial que no cumple su labor? Y obviamente es lo que vemos en la queja también de los medios de comunicación. Yo creo que hay 2 problemas fundamentales. La gente tiene razón en quejarse que entra una persona presa y es una puerta giratoria e inmediatamente sale. Y eso fastidia y molesta a la gente y sobre todo provoca niveles de impunidad, de falta de sanción e incrementa la inseguridad. 2 razones claras y concretas. 1, leyes penales flexibles. Voy a poner un ejemplo. Escuchen el ejemplo. Una persona detenida con porte de arma, no es posible, de acuerdo a la ley, la prisión preventiva. Es decir, que se quede preso mientras se da el proceso. No es posible. 2, usted tiene que un delito de accidente de tránsito que provoque lesiones graves, de tránsito que es culposo, es decir, no es de adrede, tiene una pena mayor que una persona que tiene una arma. Y la persona que tiene un arma es porque va a usar el arma para delinquir o sencillamente es parte de una banda criminal. Entonces ahí tiene usted el primer problema. El segundo problema es la corrupción y que las leyes se prestan. Voy a poner un ejemplo. Las normas determinan que la figura del habeas corpus puede ser inclusive dentro de un proceso penal, es decir, una persona que está con prisión preventiva puede plantear un habeas corpus y ese habeas corpus se puede dar por falta de motivación de las resoluciones que no ha sido argumentada, por algún error judicial y se presta. Y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, por ejemplo, ha determinado las llamadas medidas cautelares y se han dado habeas corpus. Le voy a recordar, ¿sabe dónde sería un habeas corpus? En Manglar Alto, al ex vicepresidente Glass, allí se dio un habeas corpus. Y le voy a recordar, en Santo Domingo se dio una medida cautelar en favor de Glass para devolverle los derechos políticos. Y le voy a recordar que la señora Luisa González hace pocos días dijo que le concedería un salvoconducto a Jorge Glass. Entonces, ahí demuestro la debilidad del sistema de justicia, con la corrupción, con la política metiendo manos de estas figuras jurídicas y las leyes
flexibles con los delincuentes y olvidadas de las víctimas. ¿Qué hacer? Entonces, primero, leyes penales que sean enérgicas, un sistema judicial que hay que evaluarlo y donde tiene que haber gente honesta y gente capaz. Y concluyo diciendo, procedimientos especiales, rápidos, ágiles, para combatir cierto tipo de delitos, sobre todo, ¿cuáles? Crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, sicariato, vacunas o extorsión, asesinatos. Eso es lo que se debe hacer en el país. Le habla un profesor de criminología, lo digo con absoluta sinceridad, y un profesor de derecho penal. Yo he sido fiscal y he sido juez. Esto no es cosa de presentarse como Robocop ni Superman, ni ser populista irresponsable. No se juegue con la vida, con la sangre de los ecuatorianos. Hay que tener un conocimiento técnico, porque esto es técnica y profesionalismo, como cualquier ámbito de las ciencias y de los estudios que tenemos las personas. Me agrada sobremanera tocar este importante tema con usted como especialista profesional 100% en materia legal. Entonces, con toda esta problemática que usted ha indicado, ¿cuál sería la solución? ¿Estaría usted obviamente de acuerdo en cambiar leyes, a revisar completamente, en reforzar? Sabemos entonces definitivamente que existen problemas en la letra muerta, en la letra escrita, en las leyes de nuestro país. Dos cosas. Una, que las leyes son muy benevolentes, son muy flexibles con la delincuencia. Y dos, hay que combatir la corrupción. Hay gente honesta, pero también hay gente corrupta. Y no solamente es en el sector judicial, están en el SNAI, en la fiscalía, en la justicia y en la policía. Así como hay policías, jueces, fiscales honestos, los hay corruptos. Y eso se tiene que combatir. Es usted en el SNAI. Ahí hay dos posibilidades. Mire, ahí ha ingresado la droga, ahí ha ingresado arma. Tenía piscina y discoteca en la cárcel. Y desde ahí manejan las bandas criminales que están plenamente identificadas y no han sido desarticuladas. Entonces ahí hay dos posibilidades. La una, que los guardias o los guías penitenciarios estén amenazados en su vida. Y la segunda, que hay corrupción. Ambas cosas han pasado. Doctor, y sin embargo, los gobiernos nunca se preocuparon por las cárceles, sino solamente cuando hubo semejante crisis empezamos a hablar del problema carcelario. Sí. Y eso que a buena hora tenemos las grandes regionales, las tres grandes regionales del país. ¿Qué sería si no tuviéramos las regionales? Enfocándonos en soluciones, en propuestas, ¿cuáles son sus propuestas específicas para reducir la criminalidad y la violencia en las comunidades? Tenemos que fortalecer a la policía para que se puedan desarticular las bandas criminales. Se tiene que trabajar en un ámbito de inteligencia militar y policial, porque de lo contrario, solamente la policía podría ser reactiva. Y no es que no hace su trabajo, pero eso es insuficiente, porque se tiene que desarticular las bandas criminales. Dos, un fortalecimiento del sistema de justicia penal implica toda la cadena, que es policía, fiscalía, jueces y sistema carcelario. Si eso no se lo hace, pues sencillamente no se va a poder combatir la criminalidad. Tres, normas enérgicas y fuertes que no beneficien a los delincuentes, que beneficien a la sociedad, que privilegien a las víctimas de la sociedad entera. Cuatro, un sistema de justicia independiente e imparcial, para lo cual es indispensable cambiar el sistema de justicia penal. Mire usted la estructura del sistema judicial. Yo planteo la desaparición del Consejo de la Judicatura. Ahí está un expresidente del Consejo de la Judicatura, en donde fue procesado penalmente y está preso, pero no es el único. A veces se habla solamente de uno. Son varios vocales de la Judicatura que han sido censurados políticamente y procesados penalmente. Tenemos que regresar a una Corte Suprema de Justicia, organismo de justicia
que no puede estar supeditado al poder político. La Corte Suprema debe tener, como en otros países, un órgano administrativo financiero. No son los jueces que tienen que encargarse de la función administrativa. Y finalmente, un organismo jurisdiccional, un organismo de jueces, al mismo nivel de Corte Suprema, pero independiente, para el régimen disciplinario. No podemos permitir la impunidad de la corrupción. Por eso yo planteo que tiene que existir un comiso amplio de los bienes para recuperar lo robado en perjuicio al Estado. Ahí doctor, están algunas de las ideas claras y concretas. Y concluyo reiterando el enumerado y concluyo reiterando un organismo de política criminal con juristas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, policías, militares. ¿Para qué? Para que en conjunto se planifique una política criminal, de un lado para derrotar bandas criminales y de otro lado para política político-social, económica, para combatir las causas de la criminalidad. Mi estimado doctor, ¿y usted cómo planea trabajar con otros países y organismos internacionales para abordar problemas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado? Tiene que ir más allá de lo que muchas veces se plantea desde el punto de vista populista de bases militares extranjeras en el Ecuador. Lo pongo aquí, pero hay mucho más allá. Y usted los conceptos caducos, los que están en la obsolescencia. Hoy en el Ecuador se llama Ministerio del Interior y apenas se habla del concepto de orden público. Ese es un concepto que está obsoleto. Hay que entender que el crimen es transnacional. El crimen está organizado y penosamente el Estado desorganizado. El crimen es transnacional y no se entiende que hay que ir más allá del concepto de orden público. Por lo tanto, si el crimen es transnacional, es fundamental entender que el problema es la droga y el narcotráfico en el país, que está vinculado con otros países y con países vecinos. Consecuentemente, la cooperación internacional en la política de seguridad, en la cooperación policial, en la investigación fiscal y en los poderes judiciales de los países es fundamental. Algo más, mire lo débil que es el control de las fronteras, el control de puertos, de aeropuertos, en donde en definitiva sale y entra la droga. Algo se ha llegado obviamente a capturar, no ha sido lo suficiente. ¿Y es por qué? Porque no existe una política criminal y un fuerte trabajo en inteligencia para poder lograr este objetivo. Entonces usted ahí tiene que son varios componentes: un sistema de justicia penal fuerte e independiente, un combate a la criminalidad a través de inteligencia policial y el fortalecimiento de la policía, el abordar el problema carcelario de una forma eficiente, las normas penales que tienen que ser más fuertes. Y falta algo. Así como he sido claro en señalar y cuestionar de que hay funcionarios que se han corrompido, hay gente que es honesta y ellos merecen protección, porque justamente se sienten amenazados o inseguros, sea en el ámbito de la policía, fiscales, jueces, policías que han sido asesinados, y los gobiernos ¿para qué han servido? Para dar condolencias. Merecen ser apoyados por las normas jurídicas y por la política pública, para que tengan la seguridad y la certeza de que son apoyados por el Estado y por la sociedad para cumplir su deber. Hoy solamente se ha topado los temas de seguridad desde un punto de vista populista. No existe una política seria y menos política penal o política criminal. Doctor, el triángulo de la seguridad tiene que ver con el conocimiento, la tecnología y las personas. De allí sabemos perfectamente que existe ley y reglamento en Fuerzas Armadas y en Policía Nacional para los exámenes de confianza para el uso de polígrafo.
Sabemos que se dio también en la función judicial el tema de los exámenes de confianza con uso de polígrafo y no se hizo un reglamento adecuado. Usted obviamente escuchó y fue público como tal el tema de los tan manoseados exámenes de confianza. ¿Qué opina usted? ¿Qué dispondría usted con el tema del uso de polígrafo, de los exámenes de confianza, primero, para reforzar o para terminar o cerrar el tema del reglamento a la función judicial y el uso de herramientas técnicas científicas, uso de la tecnología, casualmente para comprobar el tema de la honestidad en todos los puestos públicos? Porque quien decide estar en un puesto público es porque obviamente decide prestar sus servicios para el Estado, ¿ok? Y tiene que demostrar que lo está haciendo de manera correcta. ¿Qué opina usted con el uso de la tecnología al recurso humano, que es el eslabón principal de todo sistema de seguridad? Está dentro de nuestros planteamientos el apoyo tecnológico para, obviamente, escoger los funcionarios públicos. Pero le soy sincero, hay que ir más allá. Lo que pasa es que no amerita simplemente un examen, sino que tiene que existir una formación y una evaluación permanente. Mire usted cómo parece inverosímil, pero justamente tantos jueces vinculados con corrupción y con bandas criminales de narcotráfico, en jueces, en policías, en fiscales, en la judicatura, hablando de los jueces, los seleccionó. Se entiende que hubo concursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No existió seriedad en los procedimientos. Nunca hablo en términos absolutos, porque reitero, yo he estado en la función judicial, doy clases de maestría a varios fiscales, jueces, policías a nivel del país y sé que muchos de ellos son gente honesta y son gente que tiene la vocación de servicio. No es bueno meter a todos en el mismo saco, pero por eso hay que evaluar y sencillamente la gente honesta tiene que ser respaldada. No metan las manos en la justicia, no manipulen, no busquen impunidad, no amenacen. Y no metan las manos por el poder político, porque eso es lo que hay en el país. Y los políticos son responsables de lo que ha sucedido en la justicia del Ecuador y siguen queriendo seguir metiendo manos. Ya basta, los políticos de siempre, ya basta, ya nos gobernaron, ellos son los responsables. Entonces, por favor, hay que, no solo el polígrafo, sino que tiene que haber una política seria de selección, de evaluación, de formación permanente. El Poder Judicial ha sido la última rueda del coche, se ha privilegiado a la Asamblea Nacional, mediocre en su enorme mayoría, y quienes los han gobernado, politiqueros, sin siquiera tener la talla de estadistas ni ser líderes, sino simplemente populistas que por tener mucho dinero para una campaña electoral han llegado al poder y que nos están dejando oscuridad, pobreza, inseguridad. Por favor, falta de empleo. La gente está buscando una alternativa, pero la alternativa tiene que ser seria, honesta y ciudadana. Ok, entonces, mi estimado doctor, ¿usted sí está de acuerdo como elemento adicional el uso de herramientas técnicas científicas como el polígrafo para el control de personal? Está claro que es un abanico de opciones, de controles que debe tener todo tipo de situación, desde un domicilio, desde una empresa y por ende pues una función judicial, una función del Estado, cualquier puesto. Obviamente un abanico de posibilidades, de opciones, de controles en todo sentido, pero el uso de la herramienta técnica científica como elemento adicional va a ayudar obviamente a poder establecer diagnósticos necesarios, rápidos, confiables en cada uno de los procesos, tanto en el proceso de preempleo, en el proceso de contratación, de continuidad o cuando se presenten situaciones específicas. ¿Qué opina usted al respecto? Me ratifico en decir que es una herramienta válida, que es necesaria, no es lo único. He sido claro, hay que ir más allá. Le pongo un ejemplo. Mire, no se trata solo del polígrafo, que yo estoy de acuerdo, pero es insuficiente. Mire, por ejemplo, cómo es la selección de jueces en otros países. Usted entiende que desde una persona que se gradúa puede escoger si ser fiscal,
si ser defensor público, si ser juez o ser un abogado litigante. Entonces se forma en una escuela de la magistratura, 2 años, 3 años. ¿Eso qué garantiza? Formación, vocación, porque quiere ser juez, le gusta ser juez. Entonces no es una selección, por más polígrafo que haya, sencillamente con manejo político. Pero si estamos viendo el último caso de la selección de jueces de la Corte Nacional, estamos viendo en donde hay un proceso penal, en donde se acusa a los funcionarios del Consejo de la Judicatura, en el concurso de selección de jueces, dando las preguntas a los postulantes. ¿De qué hablamos? Correcto. ¿Sí? Entonces, doctor, no es lo único. Así es, no es lo único. como les decía, como elemento adicional. Ha sido un gusto, mi estimado doctor, gracias por su tiempo, gracias por el espacio. Será un placer pues estrechar su mano en cualquier momento y poder tener la oportunidad de ampliar cualquier tema. Este es el programa Los Presidenciables de la Seguridad, casualmente enfocado en temas de seguridad que le interesan a los ciudadanos, le interesa al país. Gracias, mi estimado doctor, un gusto. Le agradezco mucho, para mí siempre es un gusto conversar, qué bueno que se le dé tanta importancia a la seguridad en estos diálogos amplios que ameritan respuestas serias y profesionales. Gracias y a las órdenes. Muchas gracias.